un anillo de circunvalación de nuestro medio y lo poco que se conoce hasta el momento es que su cuerpo fue encontrado sin vida, víctima de 16 puñaladas. Se presume un robo. Hay otras especulaciones, pero no vamos a caer en repetir lo que la Fiscalía ni la Policía hasta ahora lo han confirmado. El que hablaba era el fiscal de distrito, el doctor Larrea confirmaba, porque lo conocía, era abogado en el mundo litigante, confirmaba la información y fue en persona a verificar los hechos. Estaba Magalí en el lugar donde encontraron el cuerpo sin vida del doctor Herrera Basta, que es papá de una conocida y reconocida modelo magnífica, estamos hablando de Andrea Herrera. Hay información que se maneja, pero vamos a esperar la oficial. Está bien, clarísimo. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, nosotros aprovechamos estos minutos para avanzar y presentarles el inicio de nuestro programa. Está con nosotros el ministro de Defensa, el flamante ministro de Defensa, Javier Zabaleta, a quien le agradecemos estos minutos. Esta noche nos está acompañando para compartirnos un poco, brindarnos información sobre justamente el trabajo que va a desarrollar. Bienvenido, ministro, un gusto saludarlo. Buenas noches, pues un gusto estar como siempre contigo. Gracias, ministro Javier Zabaleta. Cecilia, ministro Javier Zabaleta, ministro de Defensa. Lo habíamos tenido como diputado, le agradecemos estar esta noche como ministro aquí con nosotros. Bienvenido, don Javier. Buenas noches, Cecilia, un gusto estar contigo y un saludo pues allá en Santa Cruz, a ver cuándo puedo ir a visitarte. Las puertas abiertas para poder conversar aquí también en Santa Cruz. Ahora, como flamante ministro de Defensa, don Javier, le llega la invitación. El presidente ha aducido que estos dos cambios en el gabinete se deben específicamente a motivos de salud de quienes ocupaban estos lugares anteriormente. ¿Cómo recibió Javier Zabaleta la invitación? Bueno, sí, lamentablemente en la cartera de defensa, Raimi Ferreira está afrontando problemas serios de salud que ya en el agotamiento le han imposibilitado continuar con las tareas. Él ya había anunciado hace varios meses atrás esta posibilidad y bueno, el gobierno ha visto por conveniente hacer este cambio. En todo caso, que no significa ningún giro en la política de defensa de Bolivia ni en cuestiones administrativas de las Fuerzas Armadas, sino más bien es básicamente darle una continuidad a la gestión de Raimi en las grandes tareas que estaba enfrentando él. Por lo tanto, no debería haber ningún cambio de estrategia, tanto en la seguridad como en la defensa del país. César. Bien, gracias Cecilia. Bueno, ministro, ¿cómo llega el diputado Javier Zabaleta a ser ministro de Defensa en este caso? ¿Qué lo lleva a ser ministro de Defensa? ¿Es una convocatoria del presidente? ¿Es una determinación expresa? Sí, bueno, todos los que estamos en este proceso pues estamos a órdenes del mismo partido y del mismo presidente, ¿no? Lo bueno es que yo tengo cierta experiencia en el área de defensa, he sido presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, donde he podido estar muy estrechamente en contacto con las Fuerzas Armadas. Además tengo experiencia y algunos cursos en manejo y administración de desastres en todo lo que tiene que ser defensa civil. Y bueno, mi experiencia también en la administración pública, ¿no? Mis años como diputado y en la Comisión de Economía y Finanzas me han dado un panorama mucho más claro de lo que es el manejo administrativo, financiero, económico, de lo que es ahora, yo diría, uno de los ministerios más grandes del Estado, porque tiene a su cargo defensa civil, empresas estratégicas y además todo lo que es las Fuerzas Armadas, que es una institución descomunal, ¿no? Entonces, yo creo que esta experiencia es la que el presidente está buscando ponerla al servicio del Ejecutivo, pero además también un perfil político que pueda tener una mayor perspectiva de la realidad política que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son las principales tareas que va a asumir ya seguramente el día de hoy que hubo la primera reunión de gabinete como ministro de Estado, el ministro de Defensa?
Bueno, en la continuidad que hay que darle a lo que ha iniciado el anterior ministro Raimi, básicamente está, por ejemplo, resolver algunos temas pendientes, como el tema de las barcazas chinas, que todavía los procesos continúan y la recuperación de estas barcazas se hace cada día más difícil. Pero hay gente en la cárcel producto de este escándalo, y además ya el anterior ministro hizo gestiones para tratar de recuperar lo que se pueda recuperar desde la China, y vamos a continuar con eso. Pero hay otros temas más, yo diría, positivos, como el tema del nuevo sistema de radarización en Bolivia. Por primera vez Bolivia va a tener un sistema de radares civiles y militares que nos van a permitir controlar el espacio aéreo, y además luchar contra el narcotráfico, que es lo vital en estos momentos. Ese sistema, el objetivo es comenzar a hacerlo funcionar este año, y me voy a abocar a ello. Y luego está la nueva doctrina de defensa de las Fuerzas Armadas, básicamente amparados en la escuela antiimperialista, ¿no? Esta nueva doctrina nos va a dotar a militares con otros valores, con otra lógica, y el objetivo es de que esta escuela comience a dar profesionales militares mucho más cualificados, y sobre todo con valores distintos a los que las Fuerzas Armadas tuvieron en las décadas pasadas. Así que esa es la segunda tarea, y la lucha contra la corrupción, ¿no? No podemos dar un solo respiro a la corrupción, ni en el Ministerio de Defensa ni en las Fuerzas Armadas, así que Raimi ya trazó estrategias profundas de lucha contra la corrupción, y yo voy a continuarlas, ¿no? El objetivo es tolerancia cero, ¿no? Así que vamos a pedir aliados ahí a la población, a los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, que nos ayuden a dar con actos de corrupción o con cualquier mal funcionario que esté intentando ponerle las uñas al dinero público. Gracias, ministro. Cecilia. Ministro, usted decía el tema de las barcazas chinas, recuperar lo que se pueda. ¿Por qué dice esto? ¿Es imposible pensar en una recuperación general total? Sí, y esto hay que ser claros, no tiene ningún sentido ocultar la verdad ni engañar a nadie. Recuperar la totalidad de la inversión o recuperar las barcazas tal cual va a ser muy difícil, pero se está haciendo una gestión para recuperar lo que se pueda. Obviamente los procesos que se han llevado a cabo penales aquí van a derivar también en procesos civiles para resarcimiento de daños. Por lo tanto, los responsables de una u otra forma van a tener que responder por lo que han por el dinero mal utilizado en este caso, ¿no? Los procesos siguen, y que le quede claro a la población de que finalmente se va a recuperar tanto por la vía civil como por las negociaciones en China parte de la inversión que se hizo aquí. Bueno, en su momento la cifra que se había dado era de 28 millones de dólares en lo que había representado de pérdida o de daño económico al Estado, ¿no? Lo que se intenta, de acuerdo a sus palabras, es tratar de recuperar en algo este hueco que se genera precisamente en este daño económico al país, al Estado Nacional. Sí, en estos momentos es difícil precisar la cifra. Pero como te digo, todo el equipo jurídico del Ministerio de Defensa está trabajando en esto, también el Ministerio de Justicia, la Procuraduría son parte de esto, y espero que hasta finalizar este año hayamos ya concluido todas las acciones, ya sea para recuperar las barcazas o para venderlas en el origen donde están, en China, y recuperar el dinero invertido. Ahorita, como te digo, es muy difícil dar cifras, ¿no? Pero lo que sí pueden estar seguros es de que vamos a ser absolutamente transparentes en las decisiones que vamos a ir tomando en los próximos meses. Y ministro Zabaleta, todavía no me acostumbro. Yo tampoco. Ministro, y en lo político, ¿cuál va a ser el rol? Bueno, mira, nos enfrentamos a un momento, a mi juicio, muy bonito para Bolivia. Siempre se ha hablado de las vacas gordas y las vacas flacas en estos últimos 12 años. Nos han criticado mucho de las vacas gordas, diciendo que no hemos aprovechado el buen momento, pese a que se hizo la estabilidad, es gracias a haber aprovechado las vacas gordas en el año 2009, 2010, 2011, 2012.
Y hemos tenido una época de vacas flacas, el 2017, 2016, 2015. Pero ahora nos enfrentamos nuevamente a una curva ascendente de la economía internacional, regional y la economía local. Entonces este año vamos a poder tener un mejor año en términos económicos para la macroeconomía y para la microeconomía, si estoy hablando para las familias bolivianas. O sea, la economía va a mejorar y va a mejorar todavía más el 2019. Así por lo menos dicen las estadísticas. Por lo tanto, todos los ofrecimientos y los compromisos que tiene el gobierno se van a cumplir en un alto porcentaje. Los hospitales que vamos a construir, el proyecto de exportación de energía eléctrica que nos va a generar casi la misma cantidad de recursos por la venta del gas, la industrialización del litio, terminar la industrialización del gas. Y este proyecto de industrialización del sector privado, que lo ha manifestado ya el presidente, entonces se avisora en momentos muy bonitos para el porvenir de todos nosotros. Y bueno, no quisiéramos como gabinete, como gobierno, como más, que eso sea entorpecido o finalmente malinterpretado o no comprendido por estas riñas político-partidarias que estamos teniendo con la oposición. Entonces, una de mis labores va a ser precisamente tratar de socializar las cosas buenas que están sucediendo en el gobierno para que la población esté correctamente informada. Durante estos 12 años también, y hace muchos años, hace algunos años atrás, las víctimas de la dictadura le han pedido al presidente del Estado, le han pedido a todas las autoridades la desclasificación de los archivos militares. ¿Esto es posible? ¿No es posible? ¿Es otra tarea pendiente? ¿Es un encargo del presidente? ¿En qué queda esto, ministro? Sí, absolutamente. Vamos a poner a disposición de la comisión que se ha conformado para abrir los archivos que haya que abrir, ¿no? Esa ya es una decisión tomada cuando se conformó esta comisión. El problema, y aquí hay que ser claro, es de que altos mandos anteriores de las Fuerzas Armadas cometieron la irresponsabilidad con su propia institución de haber hecho desaparecer muchos de los archivos que tuvieron que ver con esto, ¿no? O sea, no hay muchos de los archivos. Todo va a depender qué exactamente está buscando la comisión, ¿no? Todavía no hemos tenido una reunión con la comisión, pero seguramente lo vamos a hacer en las próximas semanas. Pero sí tenemos información de que han desaparecido algunos archivos, pero en todo caso las puertas del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas van a estar abiertas para investigar lo que haya que investigar, porque esta es una política de Estado ya de parte de todos los bolivianos, ¿no? Esa comisión no está ahí de adorno, ni hemos dicho lo que hemos dicho engañándole a nadie. Más bien es una posición clara y contundente del gobierno de que los archivos que tengan que abrirse se van a abrir en un afán de dar con la verdad en todo este momento tan difícil que vivió el país en esa época. Gracias, ministro. Ministro, yo quiero volver un poco al tema político porque usted decía que una de sus principales funciones va a ser socializar las cosas que se están haciendo en el país, porque se vive, en sus palabras decía usted, un momento bonito. Otros pensarán que se vive en el país un momento de inflexión donde las protestas hicieron retroceder en el caso de un código del sistema penal que, dicho sea de paso, ya ha sido abrogado también por la Cámara de Senadores y solo se espera en las próximas horas la firma del presidente. Pero también se ha manifestado en estas últimas horas que el presidente o el entorno presidencial quería un gabinete más político, un gabinete que pueda jugar con este tipo de situaciones y que pueda hacerle frente a este tipo de situaciones también que se van generando de protesta en el país. ¿Les ha pedido algo expresamente hoy el presidente a usted, al ministro Rada, que son quienes ingresan, o a todo el gabinete después de este 22? Bueno, sí, el objetivo es tener un poco más de cintura en términos políticos para poder administrar crisis como la que hemos vivido mes de noviembre, diciembre, ¿no? Cintura política me refiero a tratar de ser frente a arremetidas muy bien organizadas, muy bien coordinadas y con objetivos claros que están manifestando la oposición. Haber montado tanta tergiversación del Código Penal en los últimos meses no era una casualidad ni producto de un par de hackers o de
tuiteros, etcétera, ¿no? Era todo lo que hemos vivido en redes sociales y en algunos medios de comunicación ha sido una estrategia montada por la oposición. Y ante esto sí hay que tener yo diría, como te digo, una cintura política lo suficientemente hábil como para tratar de desmontar estos operativos que va a comenzar a generar la oposición. Entonces, ese es el objetivo de la parte política del gabinete, ¿no? Pero no se ha descuidado la parte técnica en los lugares donde sí tiene que haber un alto perfil técnico. Me refiero básicamente al tema del litio, al tema de gas y petróleo, al tema minería, agua, etcétera, donde sí se mantienen en el gabinete perfiles altamente técnicos y se los ha mantenido precisamente por eso, porque hay que garantizar esa parte de la agenda patriótica del 2020. Cintura política, nos dice usted, ministro, ¿cómo encararían esto? Es decir, ¿hay un plan, hay una estrategia? Hemos visto que el presidente, por ejemplo, ha ingresado también a redes sociales de manera masiva en estas últimas horas, estrenando cuenta de Facebook. Usted es una persona activa en Twitter, en redes sociales, o sea, ¿se contempla también esto dentro de la estrategia? ¿Hay una estrategia para hacer este quiebre de cintura política, como usted nos dice, que es lo que ha pedido el presidente? Sí, absolutamente, porque nuestro objetivo es, estamos llegando a hitos en la historia de Bolivia que muchas generaciones anteriores a las nuestras añoraron llegar y no pudieron, como por ejemplo la industrialización del gas, salir de la dependencia del gas con la exportación de energía eléctrica, los grandes proyectos como los 49 hospitales que vamos a construir, etcétera. Por lo tanto, si esa información que es tan rica, tan importante, le llega mal a nuestra población, a nuestros compatriotas, eso significa que estamos haciendo una mala labor política, porque finalmente la política también es eso, saber informar correctamente a la población. Entonces, para esto, redes sociales, el perfil de cada ministro ante los medios de comunicación y ante la propia población se convierte en algo esencial, vital, fundamental. Y bueno, nos ha pedido el presidente que podamos ser mucho más claros en los mensajes que damos y tratar de manejar un lenguaje que utiliza la población yo diría, para generar una lección aprendida de lo que pasó con el Código Penal. La lección aprendida ahí es de que cuando no sabes dar un mensaje, la población sanamente a veces te malinterpreta, ¿no? No con una mala intención, sino te malinterpreta simplemente porque no sabes decirlo. Entonces, la idea es corregir eso, como te digo, a través de redes sociales, medios de comunicación y también con un contacto permanente y continuo con organizaciones sociales y con la propia población. Bien, sin duda son varios temas, varios aspectos. Hoy recibió su despacho, ayer recibió el despacho, ¿no es cierto? Sí, y hoy día el reconocimiento de parte de las Fuerzas Armadas y estuvimos ya reunidos brevemente con el alto mando y seguramente ya se van a hacer cotidianas las reuniones con los comandantes de las fuerzas y el alto mando. La primera tarea, mañana. Mañana todavía tengo varias reuniones con el equipo interno del ministerio para tratar de asimilar toda el caudal de información que hay en el ministerio. Y el día viernes estoy pensando ir a la escuela antiimperialista ya para ver el estado de situación en la escuela, para darle continuidad a este nuevo pensamiento de doctrina militar que se está dando desde la escuela antiimperialista. Bien, ministro. ¿Difícil la tarea, ministro? Le decía, ministro, difícil tarea de aquí para adelante, porque lo escuchaba decir que a usted todavía le sorprende, por ejemplo, que le digan ministro, estaba acostumbrado, como siempre, a este diálogo con los medios, con nosotros como diputados. ¿Difícil la ve la tarea? ¿Es un momento difícil para el gobierno? Bueno, para mí sí tiene una dificultad adicional, porque es un ministerio bastante complejo y además en mi cargo se juega la imagen de la defensa nacional, ¿no? Incluido todo lo que significan las Fuerzas Armadas.
pero vamos a dar el todo por el todo en nuestra capacidad y nuestro esfuerzo para que esta cartera de Estado salga adelante. No creo que sea un mal momento para el gobierno, de que hemos atravesado una crisis, como hay crisis de coyunturas difíciles por este tema del código, es cierto, pero de ahí a que sea un mal momento para el gobierno no creo, porque las movilizaciones que ahora se están dando, estas movilizaciones por el 21F, no es pues personas que se estén movilizando porque tienen hambre y no tienen comida, o porque viven en la calle y no tienen techo. No son ese tipo de movilizaciones como sí había hace años en el país. Por lo tanto, es un tema político, más político partidario que otra cosa, y seguramente vamos a tener ese tipo de oposición en los próximos meses, años, pero no de ahí a generar una crisis de Estado o una desestabilización del gobierno. Lo veo difícil, porque se está mostrando en las calles en los últimos días de que definitivamente las movilizaciones han menguado, son más ya militantes de partidos los que están saliendo a las calles, y bueno, es parte de la campaña, ¿no? Gracias, ministro, Bien, por ministro, estos minutos. yo quiero agradecerle por estos minutos. No, gracias a ti, pues. Gracias por visitarnos, por sacarse un tiempito. Seguramente ya las recargadas funciones van a hacerlo trabajar bastante, ministro, pero bueno, lo importante es de que hay un canal de comunicación para que la opinión pública pueda tener toda la información desde el despacho del Ministerio de Defensa. No, gracias a ti, pues, y siempre a disposición de ustedes para lo que gusten, y seguramente voy a estar molestándolos con algunos temas de defensa. Va a ser un honor. Gracias, ministro. Gracias a ti. Gracias por estos minutos. Cecilia, el ministro de Defensa, el flamante ministro de Defensa, Javier Zabaleta, con la experiencia, ya con evidentemente la claridad para poder llevar adelante el trabajo que el presidente del Estado le ha encomendado. 23 horas en punto en todo el territorio nacional. Gracias al ministro de Defensa, Javier Zabaleta, por habernos acompañado. Y bueno, vamos a hablar de carnaval, ya falta poquito, nos vamos acercando y se vienen los festivales aquí en Santa Cruz cada fin.